la crisis del amor, porque vincularse es un bardo. Advertencia, este episodio habla sobre colapso climático y crisis social. Aunque hablaremos de realidades crudas, también exploraremos formas de acción y resiliencia. La conciencia es el primer paso para el cambio. Cuídate y escucha bajo tu propio criterio. En este episodio contamos con la presencia de Flor Carvajal y Flavia Profoni. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de colapso en el sentido de qué es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay una perspectiva que para mí es muy inspiracional, que tiene que ver con una mirada interseccional entre la crisis climática y la crisis de los cuidados, donde podemos ver básicamente que lo que hay hoy es una guerra contra la vida. Se ha declarado la guerra contra lo vivo. El riesgo ecológico y el cambio climático, así como el riesgo económico y el cambio que estamos viviendo en términos de producción y reproducción de la vida, arman un contexto de policrisis planetaria muy compleja, donde lo que vemos que está en riesgo son las condiciones vitales. Y a eso es lo que llamamos colapso civilizatorio. ¿Qué es lo que está colapsando? Podríamos llegar a decir una forma de comprender quiénes somos y dónde estamos. O sea, parte de la fantasía patriarcal fue justamente pensar que podíamos vivir separados del propio cuerpo, separados del resto de los humanos y separados de la naturaleza. Estamos de vuelta, re light, por suerte. Tararara. Hola amigas. Hola. Las pibas se toman tiempo para volver y vuelven con colapso civilizatorio. Ay, me encanta. ¿Cuánto Fue mi escorpio? ¿Cuánto tema todo el escorpio? verano. Bueno, ¿se quieren presentar? Yo soy Yara Vilar de Bo y me encuentran en Instagram como yara.pulsar. Yo soy Fabi Villalba y me encuentran en Instagram como fabivillalba.tantra. Y yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como B de Viola. Y esto es La Crisis del Amor, que si te gusta, le tenés que dar seguir en Spotify, que es lo que más ayuda a que el podcast siga creciendo. Y también aceptamos cafecitos, que están en alguna parte de nuestro corazón y nuestras bios. Bueno, este tema es todo culpa de Fabiana. De Ella nada. quiso hablar de esto. A mí, yo voy a ser el popolo esta vuelta. A mí esto me da muchísima ansiedad. Estoy seriamente pensando que si se viene una movida muy heavy, capaz hago un guiso con veneno, orgía, guiso, muerte. Ese es mi plan A. Mi plan B es irme a algún lugar que ya esté organizado y matar al líder. No, mentira, mentira. No, me parece muy importante. Primero tuve mucha resistencia, muchísima, como que me di cuenta que me agarró una ansiedad galopante, así que si vos estás ahí y te está pasando lo mismo que a mí, Fabi es muy buena ayudándote a cruzar como Flor, que también agradezcámosle infinitamente, del otro lado con cierta serenidad y decir, bueno, capaz sobrevivo al colapso civilizatorio. Capaz Sí, para mí, vale la pena sobrevivir. claro, me parece que lo que está buenísimo de muchas pensadoras que están tratando este tema es que traen la posibilidad de no pensar que cruzar ese umbral es hacia un mundo terrorífico, ¿no? Como pensamos el colapso civilizatorio y solo pensamos en destrucción, guerra, tal vez de quien pueda, todos contra todos. Y bueno, me parece que eso viene un poco de nuestra matriz de pensamiento y de posicionamiento en el mundo, que es el sistema patriarcal y que en este momento, que es un momento de crisis en donde las bases del sistema patriarcal empiezan
a ponerse en juego porque nos estamos dando cuenta de que no tenemos una vida vivible, deseable, una vida en donde las personas estemos felices y saludables. Eh, entonces, hay una oportunidad, y para mí eso es lo interesante de hablar de colapso, que la oportunidad es pensar en que hay otros futuros posibles, que, que no son esos, como esto que se ve en las películas, ¿no? Que cuando viene una crisis eh, civilizatoria, todos nos terminamos matando entre nosotros y es un sálvese quien pueda, sino de que podemos empezar a preguntarnos, che, y si ante esto que se está derrumbando, que nos damos cuenta de que no sirve, que llegamos hasta un lugar de tocar los límites geofísicos del planeta, eh, ¿podemos pensar de otro modo? ¿Podemos darnos cuenta de que tenemos que recuperar algo que es intrínseco de lo humano, que es el cuidado de la vida y el entendimiento de que para el cuidado de la vida necesitamos lazos comunitarios? A mí lo que me pasa, voy a tratar de traer todo lo que me aqueja para que lo vayas atajando porque estimo que es algo que le puede pasar a quien nos está escuchando. Yo siento que todo lo que tiene que ver con la cultura mainstream trae este colapso civilizatorio, Walking Dead, ¿no? Como vivir en un country con una metralleta y que haya zombies que te quieren comer el cerebro. Como que todo el tiempo que vemos futuros distópicos, díganme si vieron alguna película que sea distinta de Yo eso, pero son todas gente corriendo. recomiendo una que se llama, una serie que se llama Station Eleven, Estación 11, que va más por este Ok. lado de un futuro posible, como creando más lazos comunitarios. De hecho, siento que la vi hace bastantes años, pero pasa algo similar al COVID, solo que hay realmente un cambio después, o sea, hay una pandemia. Y me parece que está muy buena, la verdad, en ese sentido, como de volver Bueno, a pero ciertas formas humanas de vivir. pasa que además de la cultura, que está re bueno que traigas esto, porque siento que también está muy ligado a que las grandes películas, la industria cinematográfica está liderada por varones, ergo, bueno, y personas que están criadas y sociabilizadas en el patriarcado. También creo que hay una fuerza que se opone a este discurso, que es el discurso reinante de hay que subir las tasas de natalidad, repoblemos más la tierra y los 7 trillonarios que toman las decisiones de lo que pasa en el planeta ya están armándose naves con forma de pene para irse a Marte, ¿entendés? Entonces es como que siento que ese es el contrapunto que tenemos enfrente ante la situación de un colapso. Y es lo que a mí me hace sentir lo mismo que cuando reciclo, que digo, yo reciclo e Elon Musk va al supermercado en avión privado. O sea, me dio la cara de idiota. Entonces, creo que hay un descreimiento o una resistencia porque lo que reina es una situación de dale que va, esto ya pasó, no va a pasar nada, el clima, esto ya nos sucedió antes. Entonces, está bueno que Totalmente. hablemos de estas Bueno, cosas. Flavia Brofoni tiene un podcast que se llama Colapsonautas, que está re bueno, lo recomiendo para escuchar quienes quieran, quienes se quieran interesar, pero trae algo que para mí es interesante en uno de sus episodios, que es todos los sesgos que tenemos cognitivos para poder creer que un colapso es posible, ¿no? Y ella cuenta, como relata un poco, que a ella la invitan, por ejemplo, a programas mainstream y demás para hablar de la crisis climática, y entonces traen mucho como esto, ¿no? Bueno, cuáles son las causas? ¿Cuál es el conflicto que va a pasar? ¿Y qué podemos hacer de nuestro lugar individual? Y entonces de nuestro lugar individual podemos hacer esto, ¿no? Como, bueno, comer menos carne, hacer reciclar, andar en bicicleta, pero que todo eso eh, es un poco para calmar este lugar de, ah, bueno, me estoy haciendo cargo y estoy Como hay colaborando algo que puedo con el hacer. planeta. Claro, hay algo que puedo hacer, pero lo que no vemos son dos cosas. Una, que esto que vos decís, o sea, los monstruos que ella nombra, los elefantes, son gigantes. O sea, los que están del otro lado son gigantes y son
quienes realmente están haciendo un impacto, no solo ambiental, sino también político, social y económico. Y nosotros individualmente mucho no podemos hacer, o sea, no tiene tanto impacto que usemos bolsa de tela realmente a nivel de lo grosso que está pasando. Entonces, para mí es interesante de nuevo traernos todo el tiempo a estas conversaciones que son importantes porque son para mí el primer paso para pensar en posibilidades comunitarias. Che, ¿qué podemos hacer juntas, nosotras tres? Que si yo me pongo a hablar sola, seguramente tenga un alcance, pero si nos juntamos nosotras tres, tenemos más posibilidades de llegar a otras personas y empezar a tramitar estas conversaciones que son incómodas desde la honestidad. Esto, no te creo, me da risa, no, yo estoy en el colapso, mato a todos o me mato a mí, ¿no? Y reírnos, un poco pasaba eso en nuestro chat ayer, pero me parece que lo que es interesante es que empecemos a hablarlo, que empecemos por lo menos a hablarlo y decir, che, o sea, todo esto que está pasando, si miramos el mundo, guerras, todo lo que está pasando a nivel económico, de economía mundial, como también algo del sistema económico que conocemos está en crisis, eh, inundaciones, incendios, catástrofes La climáticas que natalidad, no eran la esperadas. natalidad, la gente está decidiendo no reproducirse y esto no es esto es como indiscutible y es creo que el único punto de contacto en el que acordamos con la derecha, o sea, se está desplomando la natalidad. Y eso es porque la gente desde un lugar individual dijo, loco, yo no me quiero reproducir y si me reproduzco, me clavo en un pibe. ¿Entendés? Porque ¿cómo lo sostengo? Porque no está la vida, o sea, no está el planeta al servicio de la vida, es tipo al revés. Totalmente. Bueno, todo esto, entonces, cuando tomamos conciencia de todo eso, de que, ah, che, todas estas cosas están pasando y no van a mejorar, como un poco lo que hacen las grandes corporaciones y quienes manejan las cuestiones en el mundo a niveles políticos, de política mundial, es darse cuenta de, ah, che, o sea, todo esto está pasando y nos distraen haciéndonos creer que todo sigue en una falsa normalidad. Es un poco lo que hacemos para sobrevivir, por supuesto, porque, bueno, después tengo que ir a trabajar, interesarme por algo, ver qué puedo hacer de mi día a día, sabiendo que es muy probable que toda esta realidad que conocemos hoy deje de ser, y no a largo plazo. O sea, dentro de lo que nos queda de vida, es posible que veamos que todo este sistema de vida que conocemos deje de existir. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a prepararnos para ese momento, ¿no? Para cruzar ese umbral, como dicen Flavia o Flor? ¿Cómo vamos a cruzar ese umbral? Y para mí ahí eh, es re importante que no nos sorprenda, porque si nos sorprendemos, o sea, si nos agarra desprevenidos, no la vamos a pasar muy bien. A ver, tengo muchos, muchos pensamientos. Creo que se abren como un montón de aristas de todo lo que estamos hablando. Por un lado, creo que también en términos como cognitivos, como de capacidad de pensar e imaginar, es realmente muy desafiante imaginar un colapso de la civilización como la conocemos. O sea, yo creo que es, digo, en términos científicos de cerebro, o sea, no lo pienso, ¿no? Como que creo que es difícil ya imaginar las cosas, digo, que uno no puede, sí, como que no le suceden o que no pasan, es como que hay que entrenar al cerebro en esa tarea, digamos, de poder pensar, eh, bueno, cómo podría ser un mundo que no es como el que lo conocemos, ¿no? Y que no es solo como, no como lo conocemos, sino que realmente es absolutamente transformador o transformativo, ¿no? Como que no es, bueno, un par de cosas.
es realmente... Entonces pienso como que para muchos, como esto que decís vos, también es complejo porque no es fácil decir, bueno, hay una crisis de la civilización como la conocemos, entonces vamos a trabajar en esto. Es como, bueno, ya, y mientras tanto hay que ir a laburar, seguir mandando los pies al colegio, digo, sí, después hay un montón de gente que capaz está en otro plan, pero también hay que decirlo, me parece que es de cierto privilegio también poder decir, bueno, me abro del sistema y empiezo a pensar como en una realidad paralela y empiezo a preparar para el colapso. Tal vez es una idea mía, pero creo que también hay que tener Pero, con o sea, qué. recontra, pero ahí yo pienso que un poco todo eso es lo que nos limita también, porque como es una incertidumbre, ¿no? Tan grande de que no sabemos ni qué puede pasar, ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar, ni a dónde vamos a ir entonces. Y por supuesto, eso para todo nuestro sistema nervioso es peligro, ¿no? Porque necesitamos como conocer cierto orden o tener algunas cuestiones ordenadas de poder nombrar y ubicar en ciertos lugares internos para poder movernos en el mundo y pensar entonces que eso que nos ordena y nos permite ser quienes somos no va a estar más, es muy desorganizante para la identidad. O sea, eh, Sí, sí, como y me es parece que como es muy muy profundo. desafiante ver cosas que uno no puede ni imaginar. O sea, es como que hay que Total. hacer el entrenamiento de imaginar. Y en ese sentido pensaba como si podemos ir un poco como más acá. Y a veces pienso como, porque en realidad si lo pensamos ya, el mundo, ya hay un colapso, ¿no? Como digo, ya está sucediendo. Como que hay un montón de personas que están ya viviendo un colapso, ¿no? Entonces, Y Bueno, todas las refugiadas y refugiados, los lugares que se inundan, los por eso, huracanes, los claro, por eso. incendios. Primero quiero decir que sobre este tema, Flor Carvajal, que la encuentran en Instagram como Flor-Carva, tiene charlas, da talleres de liderazgo ecosistémico y es una persona que constantemente abre a pregunta y ejercita sobre esto, así que invito a que todos visiten su perfil y se vayan empapando de lo que plantea. Y me gusta esto que trae Yari, porque es un poco lo que yo estaba pensando mientras la escuchaba hablar a Fabi, pero yo necesito un toque más. O sea, necesito que dentro de la data que vos tenés, Fabi, que es muchísima más que la mía, me tires como unas puntas tangibles de cuando hablamos de colapso, ¿qué es? O sea, van a bajar aliens del cielo, nos vamos a empezar a comer entre nosotros, es más de orden, se prende todo fuego, colapsa la moneda. Digo, hay un par de teorías, aunque sea un poco más concretas, porque si no siento que estamos, ustedes hablan y yo me imagino Sarah Connor, ¿entendés? Entonces, como, ¿hay alguna forma de que lo bajemos un Bueno, poco más a la tierra? Bueno, eso lo responde mejor Flavia Brofoni. En 2018 y 2019 llevaron a la calle la disrupción de la normalidad como manera de presionar a los gobiernos para declarar la emergencia ecológica y climática, abrieron lo que llamamos la ventana de Overton en esta cuestión. De hecho, esa campaña de esos años dio a Greta Thunberg como emergente, digamos, de la representación de los activismos que ya decían, estamos al horno, esto cambia de fondo o vamos a un proceso de extinción, ¿verdad? Y yo desde ese momento empecé, además de sumarme y cofundar en Argentina lo que es Rebelión o Extinción, XR Argentina, a incorporar otras dimensiones del proceso civilizatorio que no solo toman al calentamiento global como variable, sino a otros componentes también del entramado sistémico que son las sociedades humanas. Entonces, el proceso de colapso civilizatorio encuentra en los puntos de inflexión climáticos que ya alcanzamos, sobre todo la cualidad de irreversibilidad. Existen muchas tendencias que nos llevan hacia una espiral de degradación en relación a la escasez de materiales, al aumento progresivo de los precios del petróleo, sobre el que se basa absolutamente toda la economía global. Los procesos de crecimiento del PBI están encontrando límites planetarios que vienen ignorando desde los años 70, en donde
Esto se advirtió con un informe muy, muy conocido, que fue Los límites al crecimiento, es el informe Meadows, pero la cualidad de irreversibilidad, es decir, la cantidad de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera hoy, que es de más de 420 partes por millón, nos muestran un planeta en el corto plazo muy diferente al que conocemos. Estamos hablando de que con estos niveles de gases de efecto invernadero acumulados en la atmósfera ya no hay posibilidad de evitar que los polos se derritan. La Antártida y el Ártico se van a derretir indefectible e irreversiblemente. Entonces, yo hablo de colapso porque, a pesar de ser una palabra que nadie quiere oír, es el contexto hacia el que nos dirigimos, sobre todo por la geofísica. La geofísica da paso a otros emergentes, que son los fascismos, que son la imposibilidad de garantizar condiciones de bienestar mínimo para 8.000 millones de personas, que son las guerras producidas por rascar el fondo de la olla del petróleo barato que queda y los minerales para la supuesta transición energética. Entonces, todos los componentes geopolíticos indican de manera irreversible un colapso del modelo que conocemos y sobre el que se fundó el proceso de crecimiento, sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y que nos trajo estos niveles de confort para las sociedades occidentales y las clases medias que no existieron nunca antes en la historia. La vida, o sea, el sostenimiento de la vida en la Tierra, nos estamos empezando a dar cuenta de que con esta lógica de crecimiento ilimitado, que es lo que propone el sistema capitalista en alianza con el sistema patriarcal, de dominación de los cuerpos, de la naturaleza, de la tierra, de nuestra sexualidad, de la reproducción y de la fuerza de trabajo, no es sostenible. O sea, no puede seguir creciendo ilimitadamente. O sea, hay un techo, que es el techo ecológico. O sea, la Tierra nos está empezando a decir, che, o sea, hay un límite de esto. Y entonces empiezan a ocurrir estos desastres naturales o la Tierra exclamándonos, bueno, inundaciones en todo el mundo, incendios en donde antes no era pensado ni imaginado, Temperaturas delirantes. temperaturas, Buenos Aires bueno, esto, ¿no? está Como, yendo a un lugar tropical. Yo vivo en mi casa hace 8 años. Cuando yo me mudé a mi casa no tenía lagartijas. O sea, vengan de a una. Te lo juro. Yo es en cosas pequeñas que me doy cuenta. Como primero, no sé si es porque estoy más vieja también, pero yo siento que el verano en Buenos Aires no es lo que era. No siento, bueno, no me eso, ¿no? recuerdo Como ese sofoco, todo esto que por nos ejemplo. empezamos a dar cuenta en lo cotidiano, tenemos que empezar a pensarlo también en esto llevado a la vida humana. O sea, nos damos cuenta de que este sistema en donde explotamos a parte de la población para que genere los cuidados está teniendo un límite. La gente está diciendo, ah, no voy a entregar más mi energía y tal para cuidar en un sistema que exprime, que ya no pasa si tengo deseo materno o no tengo deseo materno. Pasa de, no es sostenible tener un pibe. O sea, cuidar la vida de un ser humano es a costa de entregar fuerza vital y enfermarme para satisfacer una necesidad capitalista. Claro, porque perdón, acá quiero hacer un paréntesis. El otro día yo hice un reel que se viralizó muchísimo, como en respuesta al rector de la UCA, universidad en la que yo estudié, porque mucha gente dijo, aguante la UBA, ¿quién sale de la UCA? Yo salgo de la UCA, a mucha honra y con muchísimo pensamiento crítico. Y es un lugar en el que súper disfruté estudiar, ni enterada de la existencia de este señor. Es una universidad católica, las dos teologías que tuve me dieron altísima paja, pero las miré desde un lugar filosófico y me trajeron información interesante para contraponerme a determinadas creencias. Pero el chabón lo que planteaba es que ha sido una gran estafa que las mujeres entren al mercado laboral porque ahora tienen doble trabajo. Hasta ahí estoy de acuerdo con el con el rector de la UCA. El problema es que la solución que él presenta es que las mujeres dejemos de trabajar. Y acá viene el gran quid de la cuestión que te hace dar cuenta que este ser vive completamente desconectado en un lugar de privilegio y ni siquiera mira con quién ha paternado al lado, porque debe tener como 8 hijos seguramente. Pero no es desconectado, amiga, no es inocente eso que hace, no es que, ay, no me di cuenta porque soy un chabón. No, No, o sea, sí, es amiga, yo creo que es muy desconectado. ¿Sabes pensado. por qué creo? ¿Sabes por qué creo que es desconectado? Porque es un tipo que se debe mover en un ámbito muy privilegiado, donde ignora que hoy en día la gran
cantidad de la población necesita que toda la gente que adulta de la casa trabaje porque no llegas a fin de mes. Siento que tiene una agenda que es siniestra, pero además carece de un montón de información porque porque no se rodea de gente, y ni siquiera estoy yéndome a un lugar precarizado. En mi casa hace falta que trabajemos mi pareja y yo. Solo con el trabajo de mi pareja no podemos llevar adelante la vida que llevamos. Entonces, Sí, pero ahí también hay un problema adicional. para mí, digo, esos discursos son los que colaboran a, sigamos sosteniendo, digo, es la reacción a no dejemos caer este sistema, sigamos sosteniendo este lugar de statu quo en donde las mujeres son las cuidadoras y reproductoras de fuerza de trabajo para seguir sosteniendo este sistema desigual. Me parece que Claro. no es, no me di cuenta. Pero bueno, como que para mí empezar a pensar el colapso tiene que ver con darnos cuenta de todo eso, de cómo los límites físicos de la vida, de la tierra y de los cuerpos humanos, empieza a decir, no podemos más, no podemos seguir sosteniendo la vida de este modo. Y entonces yo lo veo en relación a la salud mental, ¿no? Como cómo estamos llegando a la vida adulta, como con nuestros cuerpos, mentes Sí, no pudiendo sostener lo básico. por eso yo creo, y decía antes lo de cómo podemos traerlo mucho más acá, porque cuando empezamos a pensar en el colapso de tipo de Last of Us, como digo, estas series Terminator, digo, las que queramos apocalípticas o los caníbales, digo que igual existen ya, obviamente, pero digo, también nos vamos como un lugar, yo creo, entre como muy ficción, como muy, que bueno, igual obviamente el cine, digo, las narrativas cinematográficas de literatura también crean nuestro imaginario y de vuelta la posibilidad que tenemos de pensar en ciertas cosas, ¿no? Y pasa no solo con el colapso, pasa con todo. Lo hemos hablado del amor romántico, digo, Sí, hace sí. mella, ¿no? Entonces es como, pienso, nos vamos para ese lado, entonces queda como en un lugar bueno. Cuando pase, agarraremos la metralleta, agarraremos los borseos y veremos, veremos qué hacemos, en qué búnker caemos, mientras vamos ahí entrenándonos. O la otra opción es como, bueno, me da una ansiedad tremenda, me da miedo, me da... Y entonces pensaba un poco ayer también como si lo empezamos a pensar un poco como desde el cuerpo y desde el vínculo que tenemos también con las personas que nos rodean, ¿no? Como digo, también saliendo del plan global y súper de conexión. Mundial con Internet, como cómo afectamos y somos afectados por los cuerpos que nos rodean y cómo podemos también hacer política ahí, porque Ahí, algo que pensaba es esto de cuánta gente tiene una visión o un discurso político en relación a lo macro, pero después en lo pequeño, y sos un sorete con vos mismo y con el que tenés al lado. Entonces, ahí siento que puede haber algo como más cercano para trabajar también en relación al colapso, como en el propio cuerpo y en el propio, como los sistemas nerviosos que afectamos a través de nuestro propio sistema nervioso. Una idea también de Yayo Herrero que para mí es muy inspiracional en el momento de pensar cómo vincularnos en momentos de crisis climática, y es que tenemos que entrenarnos, tenemos que practicar, tenemos que ensayar, tenemos que entrenarnos para que sea lo que sea que va a suceder. Y esto también es muy interesante porque podemos no entrar en esa discusión, porque hay muchas personas que no quieren, muchas personas que no pueden, muchas personas que sienten niveles altísimos de dolor y de ansiedad frente a esta información. Entonces no es necesario que entremos acá si no lo deseamos. Ahora bien, sí es importante que ensayemos, que practiquemos y que nos entrenemos para que en eso que sea que vaya a suceder,
sea más fácil que surja la cooperación que la lucha de todos contra todos. Este para mí es el kit de la cuestión vincular. Para mí ahí es empezar a pensar que la transformación o ese pasaje hacia otra posible forma de vida es ahora. O sea, no hace falta esperar que llegue, no sé, un incendio a nuestra ciudad o una inundación para entonces ver qué puedo hacer y podemos empezar a pensar ahora cómo cambiar la forma de vida individual o la pareja en el centro y solo con mi pareja acordamos cosas para ampliar eso. Che, ¿cómo compartimos el tiempo? El tiempo de cuidado, ¿cómo compartimos economía? ¿Cómo podemos empezar a ayudarnos o colaborarnos en el sostenimiento de la vida? Entonces, me parece que esa es la oportunidad que nos trae empezar a pensar el colapso. ¿Cómo podemos ahora en nuestra realidad, con lo que tengamos, chiquito o privilegiado o no, juntarnos con otros y con otras? Yo sé que voy a tender siempre a lo alarmista. Antes de que vayamos cerrando, que quiero que vayamos hacia lo que podría ser un futuro posible, hay una cosa más que quiero decir. Podemos elegir sacarla del episodio si nos suma. El otro día hablando con nuestro grupo de amigas, donde, o sea, primero lo hablamos con Fabi, pero algo está pasando porque yo me junté una noche anterior con Agos, Tonelli y Gigi, y el tema salió en la comida con las chicas. Ya Fabi lo había traído en agenda para hacer el episodio, y lo discutimos entre nosotras, y las chicas, las que más informadas están sobre el tema, sobre todo noto que son las mujeres que están más en contacto con la naturaleza, las que más están informadas sobre el tema, tipo vos, Fabi, Flor, Jess, que es terapia en automor, que vive en el monte. Y todas empezaron a hablar de protocolos que habría que tener, como que incluyen tener una mochila con determinadas cosas y empezar a pensar esto que vos acabás de decir, Fabi, que es, bueno, ¿con quién me atrinchero o con quién, o bueno, no digamos atrincherarse porque es muy sinónimo de guerra, ¿con quién me uno frente a una situación así? Que hablábamos, bueno, tenemos una amiga que tiene una casa en el monte, Gigi, podemos ir ahí. Una amiga mía me decía, yo ya quedé en que si pasa algo como muy rotundo, mi pareja busca a las chicas por el colegio, nos encontramos en mi casa y nos vamos de la ciudad. Entonces pregunto, ¿cuánto de esto sería necesario que imaginemos? ¿Estoy siendo alarmista o bueno, nos copamos con la gente que nos escucha en la crisis y le arrimamos el bochín de que se imagine un plan? ¿Entienden? Depende un poco, a ver, yo vivo en un espacio que tiene peligro de incendio y dado lo que pasó en la Patagonia, lo que está pasando en Corrientes, digo, en un montón de lugares de Argentina, hay incendios intencionales que se propagan, por supuesto, dado este contexto de crisis climática. No estoy muy lejos de que eso pueda pasarme. Entonces, yo sé que necesito tener un plan si eso pasa. O sea, si el fuego está cerca de mi casa, necesito tener un plan. ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué cosas necesito tener disponibles a mano por si eso sucede? Por si sucede en un momento en el que, no sé, estoy dormida y no me doy cuenta. Digo, es algo que pienso, de lo que me preparo. Tengo una mochila por las dudas, le he quemado la cabeza a Fede miles de veces de todo lo que tenemos que pensar si eso ocurre o si pasan otras cosas que no sabemos. Digo, también estamos en un contexto muy picante a nivel político, mundial. Claro, Entonces, yo también, también pueden, o sea, una sí, guerra no yo me parece, hablo digo, con no me el parece algo papá de mi hijo, imposible. ¿qué pasa si acá el gobierno, digo, en Alemania, digo, que ya está pasando, digo, ya está pasando. Sí, por eso, o sea, podemos decir, no, bueno, esto es alarmista y entonces no quiero saber y me genera mucha ansiedad y es válido, pero me parece que también tenemos que poder traer estos temas a la mesa con nuestras personas cercanas y decir, che, ¿qué hacemos si esto pasa? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Quiénes somos los que estamos para cuidarnos, no? Eh, y hablar, y si nos da ya, o sea, nos da ansiedad y nos da miedo, entonces, bueno, también poder llorarlo, habitar ese dolor, un poco
hablan mucho del duelo que hay que hacer, ¿no? De la vida conocida o todos los futuros que nos imaginamos. No sé, nosotras fuimos a la escuela y a la universidad pensando en que íbamos a tener un futuro que no va a ser, pero que es evidente que ese futuro que conocíamos no va a ser. Digo, ya está cambiando la moneda. O sea, la moneda, la forma de concebir el dinero va a cambiar. Entonces no va a ser como nos imaginamos en los inicios de nuestra vida adulta. Y ese duelo hay que hacerlo. Y también hay que hacer un duelo de este crecimiento ilimitado en donde yo puedo obtener todo y que ahora los sistemas que monopolizan la economía nos dicen sí, vos podés y entonces tenés que ser una mega empresaria y bueno, y todos estos discursos individualistas de éxito, yo creo que es un poco una pantalla también para seguir haciéndonos creer que eso es posible, no va a ser posible. Pero si miramos un poco más profundo es evidente. O sea, cada vez hay más pobreza en el mundo. Claramente, desde la mirada empírica, el crecimiento del volumen total de la economía que es sobre lo que se basa la economía que yo llamo terraplanista, es una fantasía, no es una ciencia. La economía que se ancla en el crecimiento infinito es un arte, porque tal cosa es imposible dentro de los límites geofísicos de un planeta al que ya sobrepasamos en términos de consumo la capacidad de regenerarse. Entonces, el progreso y el crecimiento económico que conocimos en el pasado siempre fue una ilusión. Sucede ahora que nos estamos topando con la realidad geofísica de seguir abusando del crédito que nos viene dando la Tierra. Entonces, los aspiracionales que se generaron a partir de esa idea de felicidad, que en definitiva es la que mueve los anhelos y los deseos, tienen que cambiar. Y desde mi mirada y experiencia, una vida en mayor austeridad, frugalidad, es mucho más rica o tiene el potencial de ser mucho más rica en términos vinculares. Y ahí hay un tesoro muy precioso que siento que tenemos que seguir cultivando, pero que nos obliga a abandonar ciertas pretensiones materiales que ya no van a ser posibles de realizar, y esto cuanto antes nos demos cuenta, menos grave va a ser la caída. Para que la gente no cierre con un ataque de pánico este episodio, quisiera que echemos un poco de luz. ¿Piensan que hay esperanza? ¿O empiezo a preparar el guiso? El guiso y la No, orgía. para mí hay que preparar orgías, pero no porque, no El guiso para con morir luego de esa LSD. orgía, orgías que nos reúnan de otro modo. O sea, para mí, bueno, ahí el Tantra y también un poco todo lo que viene trabajando Yari, son grandes tecnologías que están disponibles para pensar otro mundo posible. O sea, yo siento que la energía sexual es nuestra forma natural de vinculación, es a través del placer, del deseo, que nos acercamos a otros humanos, que intimamos con otros humanos y que a través de esa forma podemos empezar a pensar comunidades desde antes, a pensar en, che, ¿cómo cuidamos la vida? ¿Cómo hacemos que nuestra vida sea mejor ahora? O sea, no cuando todo colapse, como decía, sino ahora. ¿Cómo ahora empezamos a tejer esas redes de cuidado entre las personas que queremos? Y para mí otra cosa que es clave hacer ahora es entrenar, digo, salir un poco del drama personal de lo que me pasó, digo, no porque eso no sea importante, es importante, claro, pero me parece que ahora hay algo mucho más importante en juego, que es la transformación del mundo, cruzar ese umbral, empezar a pensar otro mundo posible en donde toda esa forma patriarcal de vinculación puede dejar de existir y podemos crear nuevas formas de vinculación que sean más acordes con el sostenimiento de la vida, con una Yo vida. siento que es pequeño el cambio, pero desde mi lugar, con la militancia que yo llevo adelante en Comadre y leyendo estudios y demás, notamos que, por ejemplo, en términos de paternidad, los varones de esta generación, digo, los millennials, pasan 3 veces más tiempo con sus hijes que nuestros padres y nuestros abuelos. Digo, es muy leve el cambio y posiblemente se termine sucediendo de una forma mucho más abrupta, pero siento que hay determinado sector de la población masculina que está cachando
que es necesario otro tipo de contacto, por ejemplo, con las infancias. Lo traigo como un dato que a mí me dio alegría. Total, es que para mí ahí es donde el activismo cobra otro sentido, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a ser o el otro mundo, no sabemos si va a haber un colapso destructivo total o no, pero no importa eso, porque estamos pensando cómo construir otras formas de vida que no respondan a esta lógica patriarcal de dominación, de poder, de sumisión, de desigualdad, de hambre. ¿Cómo podemos empezar a ahora usar nuestra fuerza de vida en eso, en lo poquito que podemos hoy, chiquito, con nuestros vínculos cercanos, y si podemos llevar eso a prácticas comunitarias, mucho mejor aún? Que un poco lo hacemos, digo, no sé, este podcast parte un poco de compartir comunitariamente algo que nos parece importante. Comadre también genera una tribu de madres, pero ¿cómo podemos empezar a pensar eso con la importancia que tiene y que esa sea la noción de esperanza? Che, podemos crear cosas distintas Claro, y apropiarnos de eso. yo creo que es importante esto, como no dividir tanto como lo que hacemos como para hacer de este mundo un lugar mejor, entre comillas, digo, como una frase hecha, pero lo que ya hacemos muchas personas, muchísimas personas, de hecho, en nuestra vida, como esa, eh, sí, como un servicio, digamos, un llamado, no sé, como un deseo que tenemos y que no está separado de lo que podríamos hacer frente a un colapso. O sea, me parece que eso está buenísimo pensarlo así. Y también que esto, que es algo que yo vengo trabajando mucho en relación al sistema nervioso en mis espacios, que es como no poner tanto el foco en lo que hay que cambiar, o sea, no poner tanto el foco en lo que está mal o lo que no, y seguir nutriendo lo que sí, como que seguir recursando, ¿viste? Hacia adentro, seguir como cultivando el sostén, seguir cultivando todo lo que sí, el amor, el cuidado, la amabilidad, la generosidad, como y que un poco cuando, en términos también del sistema nervioso, como que lo podemos trabajar así, ¿no? Cuando le vamos dando lugar y eso va teniendo una pisada cada vez más fuerte, lo que no empieza también como a caer por su propio peso. Obviamente puede Total, sonar amiga. un poco naif, pero yo siento que hay algo de eso. Y a mí me ha cambiado mucho porque yo solía ser muy de denunciar, ¿no? Y como que me cambió internamente, será la edad, digo, no sé, será el tremendo burnout que me pegué de Mm. tanto, de tanta denuncia, tanto como, digo, que me parece que está buenísimo, pero como poner el ojo más en cómo construir y cómo darle más espacio a lo que sí, y confiar en eso. Total, es que para mí esa es la tarea, como pensar siempre en, bueno, ¿qué construye? ¿Cómo creamos esos lazos? ¿Cómo nos damos también a nosotros mismos y a nosotras mismas ese espacio de nutrir la vida, ¿no? De nutrir la vida en términos que no quiero sonar tampoco naif o New Age o espiritualoide, pero en términos de enamorarnos de la existencia. No sé, a mí me pasa algo que, que cuando pienso en colapso, en que esto que conocemos deje de existir, solo puedo pensar en todo lo que sí quiero cuidar de la vida humana. Che, tipo el arte, las creaciones comunitarias, los vínculos, mis amigas, tipo todo lo hermoso que sí tiene el cuidado, la gestación, las madres. No sé, pienso que hay tantas cosas hermosas, tanta belleza en lo humano que solo puedo pensar en, bueno, ¿cómo preservamos esto y cómo hacemos que esto sea lo importante y no todo lo que el sistema patriarcal nos dijo que es importante?
Y eso para mí también es un posicionamiento, un cambio de posicionamiento. Che, lo importante es el abrazo que me doy con las personas que quiero, es cómo termino los días en mi casa. ¿No? Esas son las cosas que realmente nos nutren, nos expanden, ¿no? ¿En qué ocupo mi tiempo? Eh, y para mí esas son las mejores estrategias para prepararnos para un colapso. Si yo tengo algo valioso que cuidar, lo voy a cuidar. Bueno, Bueno, siento que es un lindo speech para terminar el episodio. Pensar en qué queremos cuidar y darle más tiempo a eso. Y si te pensás que lo que querés cuidar es la guita, bueno, vuelve a pensar. después viene Eh, Elon Musk. La esperanza es una disposición al caminar, es una disposición que orienta, es una actitud que podemos tomar en presente y que creo que tenemos que cultivar, porque vuelvo a repetir, no importa qué sea aquello que suceda, lo que tenemos que hacer es poder caminar como si adelante tuviésemos un futuro deseable.